Pues bienvenidos a la convocatoria de este pleno extraordinario y urgente del día 6 de julio del año 2022, siendo las 17:15. Habiendo justificado la manera de hacerlo telemática pues por una incapacidad temporal por motivos de salud de algunos de los componentes de esta corporación, pasamos a hacer el pleno telemático. En primer lugar, vamos a pasar a comprobar que estamos todos en territorio español, para lo que iré nombrando uno a uno según me aparecen en orden en la pantalla. Señor Trejo. Sí. Señora Sánchez. Sí. Señora Cordobés. Sí. Señor Boza. Sí. Señora Cumbreño. Sí. Señora Rosa. Sí. Señor Santana. Sí. Señora Pitel. Sí. Señor Ciria. Sí. Señor de la Cruz. Sí. Señor Gordillo. Sí. Y yo también. En primer lugar, quisiera disculpar a la señora Álvarez, que por motivos de que se ha cambiado la hora del pleno, antes iba a celebrarse en horario de mañana y ahora ha pasado a ser en horario de tarde, no ha podido cambiar su agenda porque no ha tenido tiempo material, y disculpamos su ausencia, al igual que ella lo ha hecho debidamente por escrito. El Pleno tiene el siguiente orden del día. En primer lugar, ratificar la urgencia de esta sesión y, en segundo lugar, resolución de las alegaciones y aprobación de modificación de la plantilla de personal del vigente presupuesto. El ratificar la urgencia de esta sesión es porque se han presentado alegaciones a las diferentes modificaciones que se venían dando en la plantilla en los plenos anteriores que hemos ido celebrando. Como ya dijimos, era necesario para poder ir solventando las deficiencias que había encontrado la señora interventora en algunas de los puestos de trabajo de nuestra plantilla de personal, y teniendo en cuenta que estas alegaciones se presentaron el día 21 de junio, que los informes ya están hechos por parte de la señora secretaria, los informes jurídicos preceptivos, pues pasamos a darle resolución y a poder continuar de la manera más pronta posible con el normal funcionamiento y el correcto funcionamiento de toda la plantilla del ayuntamiento. Les digo que vamos a pasar, como así me he informado previamente, aunque vayamos interviniendo para poder ir hablando de cada una de las alegaciones, pasaremos a su votación en una única votación, de la única manera, porque todas las votaciones pues tienen el mismo sentido según esos informes jurídicos. Una vez ratificada la urgencia, tenemos que pasar a votarla. ¿Es así, señora secretaria? Perfecto. Sí. Vuelvo otra vez a nombrarle y ratificamos la urgencia de la sesión. Señor Trejo. A favor. Señora Sánchez. A favor. Señora Cordobés. A favor. Señor Boza. Sí, perdón, lo tenía cerrado. Ahora. En contra de la urgencia. Perfecto. Señora Cumbreño. En contra de la urgencia. Señora Rosa. Me gustaría explicar por qué en contra de la urgencia, porque ustedes explican Sí. Vale, me gustaría explicarlo porque, claro, ustedes nos convocan a un pleno extraordinario y urgente hace una semana que se iba a celebrar de forma presencial esta mañana. Ahora nos dicen que se tiene que hacer así por un problema de salud
que entiendo que ha surgido desde la 1, desde ayer al mediodía hasta hoy, pues ya se sabía. Creo que la urgencia, en este caso, viene motivada por lo mismo, porque no se están llevando los procedimientos en los tiempos que se deberían estar llevando, porque la dirección del ayuntamiento tampoco lo ordena así. En realidad la alcaldesa es la responsable de que se convoquen los plenos, y hombre, que nos convoquen un pleno extraordinario urgente hace una semana para omitir las comisiones informativas y traernos luego a un pleno telemático, pues siembra ciertas dudas sobre la urgencia. Nuestro voto va a ser en contra y sí que les vamos a pedir en la medida de lo posible que nos convoquen con antelación y que en la medida de lo posible no nos cambien la agenda, porque muchos o la mayoría de los que estamos aquí no vivimos hoy de la política, y usted entenderá que tenemos derecho a conciliar nuestra vida personal, profesional y política también. Nuestro voto en contra por los motivos que le digo. Muchas gracias. Perfecto, yo lo entiendo todo. Sé que lo convoquemos cuando lo convoquemos y a la hora que sea no van a estar ustedes de acuerdo. Señor Santana. Abstención. Señora Pitel. A favor. Señor Ciria. A favor. Señor de la Cruz. A favor. Señor Gordillo. En contra. Muy bien, pues queda ratificada la urgencia de la sesión con los votos a favor del Grupo Socialista, la concejal independiente, la abstención de Unidas por Jerez y los votos en contra del Partido Popular y Ciudadanos. Pasamos al segundo punto, resolución, alegaciones y aprobación, modificación de la plantilla de personal del vigente presupuesto. En primer lugar, doy la palabra a la que será portavoz del equipo de gobierno, la señora Cordobés. Buenas tardes. En primer lugar, quería precisar con el tema del debate que se ha generado con el tema de la urgencia y del cambio de la forma en que se va a proceder en el pleno, en lugar de ser presencial, se ha cambiado a telemático. Bueno, pues puedo decir que evidentemente cuando hay circunstancias de salud que así lo aconsejan y así se recomienda médicamente, pues yo creo que en ese sentido creo que todos deberíamos de estar conformes con lo que ocurre, porque ya bastante problema tiene la persona que tenga que alterar el orden en tener que dar explicaciones de sus circunstancias personales, sus circunstancias sanitarias y demás. Entonces yo creo que es una falta de sensibilidad hacia las personas que tienen una serie de problemas, que en este caso somos 3, que me incluyo entre ellas. Y entonces, bueno, obviamente yo no me podía desplazar físicamente porque tengo una rotura de fibra y no me puedo desplazar. O sea, yo no sé si alguien ha tenido alguna rotura de fibra y son muy dolorosas. Y bueno, entonces, bueno, si no hubiera medios para remediarlo, pues sería plausible lo que ustedes están diciendo. Pero siendo así, yo creo que, en fin. Y las personas que tienen COVID, pues tampoco creo que han estado diciendo que el malestar que sienten. Entonces yo creo que esa sensibilidad y esa falta de sensibilidad, esa falta de respeto, yo creo que bueno, que dice mucho de cómo es cada cual. Ahí nos manifestamos un poco en cómo somos cada uno. Bueno, pasando al orden del día que marcaba la señora alcaldesa, pues a ver, lo que nos trae aquí vuelve a ser la modificación de la RTT y en este caso a través de alegaciones que ha formulado un ciudadano del municipio. Entonces, bueno, hace una serie de, como saben, se han aprobado una serie de modificaciones que afectaban a varios trabajadores y se ha modificado la RPT. Entonces, en base a esa modificación, se han formulado una serie de alegaciones y reclamaciones, y eso es lo que venimos un poco a contestar, precisamente para que puedan entrar en vigor, porque saben ustedes que la ley marca que una vez que se aprueba alguna cuestión en el Pleno, se establece un periodo para alegar y para reclamar, y en ese periodo precisamente en el que nos encontramos, entonces a partir de la resolución de las alegaciones que se han presentado, que son 5 en concreto, pues a partir de ahí es que entraría en vigor o no entraría en vigor, con lo cual ahí también se justifica la urgencia en el sentido de que la no aprobación supone un perjuicio para el normal funcionamiento del ayuntamiento, en el sentido de que
hay personas que no están, que están siendo perjudicadas en sus nóminas, perdón, serían trabajadores municipales, y precisamente por no causar perjuicios en el correcto pago y la totalidad de las nóminas es precisamente por lo que queremos avanzar en este sentido. Yo lamento que ustedes tampoco tengan la sensibilidad hacia los trabajadores municipales, pero gracias a Dios el equipo de gobierno sí la tiene. En este contexto, bueno, pues puedo decir que básicamente las reclamaciones que se efectúan son de carácter eminentemente técnico, son 5, y a ver, todo el origen de todas estas, de la modificación de la RPT, proviene de un reparo que hizo la señora interventora en su día con respecto a la confección de determinadas nóminas que contemplaban un complemento específico que no se puede mantener en el tiempo. Entonces, en base a eso, la señora interventora hizo un reparo. Ese reparo inicialmente se solventó en la primera mensualidad que había que abonar a los trabajadores, gracias a la señora alcaldesa. Y bueno, y a partir de ahí todo ha seguido un poco su curso. En este sentido, ¿qué ocurre? A partir de ese reparo se tenían que solventar y precisamente esas nóminas, y precisamente de ahí deviene el hecho de que hoy nos encontremos aquí debatiendo sobre una serie de alegaciones que vienen sobre unas modificaciones de la RPT que vienen a su vez por un reparo de la interventora. Ya un poco les anticipo que el voto evidentemente del equipo de gobierno va a ser en contra de las alegaciones, de todas y cada una de ellas. Por eso comentaba también la señora alcaldesa que el planteamiento sería el votarlas todas de manera conjunta. Muy bien. Muchas gracias, señora Cordé. Portavoz del Grupo Popular. Sí, este punto lo va a defender mi compañero Raúl, pero por las alusiones que se han hecho quiero expresamente lamentar la situación de enfermedad en la que se encuentre, no sabemos si 1 o 2 miembros de los que hoy formamos parte de esta corporación. Lamentar, por supuesto, la rotura de fibra que dice que ha sufrido la señora Cordobés, y a él le deseamos también pues, una pronta recuperación y que le permita pues, de desplazarse como ella hubiera querido. Yo no he dicho que nos parezca mal que se haga de forma telemática. Yo he dicho que salvo que esa enfermedad o esa lesión se hubiera producido de ayer para hoy, entiendo que lo procedente, si se ha producido antes, yo lo que me parecía razonable, por respeto a todo, es que se hubiera convocado directamente de forma telemática. Porque yo quiero entender que una rotura de fibra, aparte de dolorosa, yo no la he sufrido nunca, lamento que usted la tenga, pues aparte de eso llevará un proceso de curación. Y entiendo que desde el momento que usted se rompe la fibra, o se produce la rotura de fibra, pues que desde el inicio se hubiera dicho de forma telemática. A eso es a lo que me refería. En fin, yo también tengo mi sensibilidad, aunque hay veces pues que a usted le parezca lo contrario, y en nombre de mi grupo, aunque usted me acuse mi sensibilidad, pues sí tengo que defenderla por la sensibilidad que sí tienen el resto de miembros de mi grupo, que creo que usted es consciente de ello. Desearle a todos una pronta recuperación, y lo único que les pido es que se ha habido no solamente un cambio de presencial a telemático, sino también de horario. Y hombre, lo único que les pido es que se nos dé margen para poder conciliar qué es lo que queremos hacer y poder trabajar y dar todo lo que podamos de aquí al final de la legislatura, que es nuestro compromiso. Y dicho esto, les va a defender el punto mi compañero Raúl, que lo ha preparado con más concienzudamente. Muchas gracias. Gracias, señor Gordillo. Gracias, Francis. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos los vecinos que nos están siguiendo a través de Internet, ya que el pleno no se ha podido celebrar de forma telemática. Yo, igual que se ha pedido respeto aquí para las personas que tienen alguna enfermedad ahora mismo o han sufrido algún accidente, pues también pido respeto, como ha dicho la señora Rosa, la compañera Francisca, para que se concilie esa situación laboral y personal que tenemos muchos de los que nosotros nos dedicamos a la política de forma altruista.
Y lo que sí, pues pedir, que lo hemos hecho ya en varias ocasiones, no sé por qué la señora Borrallo dice que nosotros siempre nos negamos a cuando nos pongan los plenos, es que siempre nos ponen ustedes los plenos en horario laboral. Por eso de ahí la queja o la sugerencia que ha hecho la portavoz de mi grupo. Esto no es la consulta de un médico, yo creo que aquí no estamos para exponer nuestras enfermedades ni nuestros problemas físicos, pero si quieren ir ustedes al médico, veremos a ver si encuentran a alguien, porque hay ya 2 de vacaciones y están bajo mínimos, así que tampoco les aconsejo que hagan mucho esfuerzo. Por nuestra parte, con respecto a las alegaciones, pues de nuevo agradecerle a este vecino que intente llevar a cabo estas alegaciones, pues para que se haga las cosas de manera correcta. Hay veces, como he dicho en varias ocasiones, que no se le puede echar en cara nunca a ningún vecino que alegue, porque tengan o no tengan la razón. Creo que la política debe de ser participativa y así lo cree el Grupo Popular. En las diferentes alegaciones que hace el vecino en su escrito, nombra las diferentes infracciones de algunos de los artículos de la ley reguladora de las haciendas locales. Es verdad que a posteriori la señora secretaria, a buen criterio, argumenta las 5 alegaciones que el vecino expresa en el escrito, va argumentando una a una las diferentes alegaciones que él hace con respecto a las infracciones de los artículos de la ley reguladora de las haciendas locales. Y por nuestra parte, en la primera intervención nada más y escuchar también al resto de las fuerzas políticas para enriquecer el debate, que creo que es importante. Señor Boza. Sí, gracias y buenas tardes. Voy a intentar no herir ninguna sensibilidad, aunque nos acuse la señora Tránfuga de falta de sensibilidad cuando está haciendo como portavoz de este equipo de gobierno. Y sobre todo, es lo primero que se me ocurre. Para los próximos plenos, si alguno estamos indispuestos o enfermos, ¿le podremos pedir a la señora alcaldesa que haga un pleno telemático? O sea, ¿sería la conclusión de todo esto? Porque ojalá se recuperen todos. Es el deseo que tenemos que tener hacia cualquier persona que esté enferma, sea quien sea. Pero ¿quiere decir esto que para los próximos plenos le podremos decir a la señora Borrallo, oiga, que hay un señor enfermo, una señora enferma, a ver si lo podemos hacer telemático porque no se va a poder trasladar? Lo quedó en el aire, porque es más o menos lo que están dando a entender. Y sobre falta de respeto, pues tengo que recordar cuando la señora Borrallo y la señora Cordovez, conocida como la señora Tráfuga, se pusieron de acuerdo para llevarse unos votos del Partido Popular al otro banquillo y hacer esa moción de censura que les ha quedado a ustedes señaladas. Eso sí que es una falta de respeto con mayúscula a toda la ciudadanía. Sobre el asunto que nos trata, y leído lo que indica este vecino y luego lo que nos indica la señora secretaria, y por empezar solamente por el primero, sospecho que todos recordaréis cuando hablábamos en el primer punto, cuando habla el vecino de la creación de puestos de trabajo, era una propuesta de modificación de puesto de trabajo de profesor o profesora de música que venía en la propuesta que hacía el equipo de gobierno como grupo C1, complemento de destino 15 y complemento específico 350 puntos. El código era el L0609010. Ya dijimos que, por lo que seguramente se acordarán ustedes, que había algo que fallaba, porque incluso en este documento que nos dieron aparecía expediente XXXX.
seguramente lo recordaréis todos, porque no tenía ni siquiera tenía número de expediente. Y eso vino en el pleno del 19 de mayo. Tuvimos que llamarle la atención al equipo de gobierno porque no sabemos si eran prisas o como lo de esta vez, ¿no? Lo de un pleno extraordinario convocados hace ya 5 o 6 días y extraordinario urgente. Pues lógicamente no hay por dónde cogerlo. Luego se publicó en el boletín que ese puesto, el L0609010, profesor o profesora de la Escuela de Música, en vez de ser el grupo C1, apareció grupo A2, complemento destino 18 y complemento específico 350 puntos. Como bien dice la señora secretaria en su informe, lo trajo en el acta de la sesión, en el último pleno, y lo aprobamos. Con lo cual, administrativamente, según nos indica la señora secretaria, pues está resuelto. Pero el origen del fallo está ahí. El origen del fallo está ahí. Entonces, alguien, y lo dijimos en el último pleno, debería hacer un control de calidad, porque sinceramente ya no es que sea este vecino. Nosotros, como habéis visto, os lo tuvimos que recordar, había más fallos en aquel expediente, pero es que vienen uno tras otro y pleno tras pleno. Deberían hacer ese control de calidad que le estamos pidiendo. Léanse los documentos. Seguramente si se leyeran esos documentos, esto fallaría menos. Los trabajadores necesitarán regularizar esa situación. Sensibilidad la hay de sobra. Tenemos muchísimos conocidos en el ayuntamiento porque es una plantilla muy extensa. Y ya le dijimos en el último pleno, o en el pleno que hablamos sobre el RPT, el origen de todo esto es, sobre todo en la última legislatura, pues una serie de contrataciones que además, como decía la juez, se hacían en fraude de ley y que hoy se quedan dentro del ayuntamiento y van a pasar a ser fijos con este procedimiento que se está llevando a cabo. Lo marca la legislación, hay que cumplirlo y ahí está. Sensibilidad, toda la del mundo, pero como nos ha enseñado la administración a través de los trabajadores que tiene el ayuntamiento, tenemos que cumplir con todos los requisitos. Y no vamos a recordar nada, pero hay una serie de circunstancias que a veces hemos querido hacer algo y no se ha podido hacer porque la legislación no lo ha permitido y así no lo han recordado algunos de los trabajadores del ayuntamiento. Sin ir más lejos, acordaros que tuvimos que devolver algo de lo que habíamos cobrado en las juntas de gobierno. Aquí hay que hacerlo todo bien, según marca la legislación, pero todos. Y cuando no se hace, intentemos no crucificar a nadie. Y son ya tantas veces la que vienen estos errores, porque aunque no le queráis dar la razón a ese vecino, ahí está uno de los orígenes. Sí, efectivamente, os lo descubrimos en el propio pleno cuando vino ese expediente. Y no pasó absolutamente nada. Bueno, pues hoy, efectivamente, vienen esas alegaciones porque el vecino a lo mejor no se leyó el acta de la sesión anterior, seguramente porque no la tenía, porque el acta nos la enviaron a nosotros, a los concejales, que la tuvimos que aprobar en el siguiente pleno. Pero lo que vio la ciudadanía era una propuesta de pleno y un boletín oficial de la provincia donde se había indicado una cosa distinta de la que en principio se trajo al pleno. En mi primera intervención lo dejo así y escucharemos también al resto y ahora en la segunda intervención pues comentaremos algo más. Muchas gracias. Gracias. Señor Santana. Ahora. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, este era un pleno que se suponía muy técnico, lo que suponía yo casi que aburrido, ¿no? Porque al fin y al cabo la ciudadanía estos plenos, pues nosotros nos cuesta muchísimo entenderlo y estamos hechos al argot del vocabulario de este tipo de cosas con que a nuestros vecinos. Pero resulta que hemos empezado hablando de sensibilidad y de respeto, algo que llevo yo también pidiendo desde
bueno, desde que era alcalde y ahora desde la oposición. Pues yo pido esa misma sensibilidad, ese respeto, como saben todos los miembros de la corporación. Yo en principio no iba a estar en este pleno, porque se iba a hacer en horario laboral, ya había excusado mi asistencia, pero al convocarse de nuevo, algo que me alegro de poder estar hoy aquí participando, pero lamento las circunstancias por las que he tenido la posibilidad de participar. Ojalá y se hubiera celebrado en horario de mañana y sus miembros de la corporación que se encuentran mal de salud estuvieran perfectamente, aunque yo no hubiera podido asistir a este pleno. Pero como digo, hablando de sensibilidad y de respeto, cuando llegué allá a casa después de trabajar y me enteré de que se había cambiado el pleno, pues me puse a trabajar a contrarreloj en este pleno, que era un pleno que lógicamente, como iba a asistir, pues no tenía suficientemente trabajado. Pero me encuentro ahora con que el equipo de gobierno, como va a votar en bloque todas las alegaciones, pues el trabajo que yo realicé ayer se encuentra aquí, pues esto va totalmente a la basura. El planteamiento y el trabajo que tengo aquí, porque no me van a dejar decir cuál va a ser mi voto 1 a 1, porque yo no voy a votar en bloque. Mi voto no era un bloque, yo votaría las alegaciones Sí. de manera distinta. Disculpe, Sí. señor Santana, pero yo estoy dejando todo el tiempo del mundo para que ustedes las vayan argumentando una a una y pueden libremente decir lo que piensan cada una de ellas. Lo he dicho al inicio. Recupere el papel, el documento que usted ha doblado y léanoslo, que lo he dicho al principio, que independientemente de que se vayan a votar, que ustedes van a tener el tiempo que necesiten para argumentarlas una a una. Sí, más que nada ha sido un gesto simbólico, porque el papel sigue aquí, lógicamente, para entender, todos los vecinos cuando vean este pleno, que sé que no se está viendo ahora mismo en directo, entiendan que mi trabajo en realidad sirvió para poco, porque yo tuve que estudiar alegación por alegación y ver el trabajo que hizo la señora secretaria también respecto a cada alegación para decidir cuál iba a ser mi voto. Y resulta que mi voto no va a poder ser el que yo pensaba que iba a ser una a una, voy a tener que votar en bloque. Entonces ya anuncio que como no iba a votar todas las alegaciones ni a favor, ni en contra, ni todas por abstención, para quedarme en el término medio, pues me abstendré. Ahora en un segundo turno, pues si se me permite, pues como ha dicho la señora alcaldesa, argumentaré un poco cuál iba a ser mi posición en cada alegación, aunque como he dicho no sirva de nada. Muchas gracias. Gracias. Señora Cordobés. No se le oye. Perdón. Ahora. Que se ha creado una polémica tremenda y ya les digo que, a ver, que aparte de... somos 3 personas las que estamos concernidas con el tema de salud, pero que una de esas personas tiene que desplazarse desde otra localidad, tiene que atender a una familia que también tiene un problema de salud. Y entonces, y no han sido unas cuestiones de esta semana, que han sido que se han alargado se vienen alargando desde la semana pasada. Y entonces, bueno, pues en previsión de que hubiera una mejoría, una recuperación absoluta sobre ese tema, y no la ha habido, pero por eso precisamente que se puso tan adelante en el tiempo. O sea, que no hay ningún otro motivo. Pero, bueno, ¿sabe qué ocurre? Que es que no me gusta entrar en detalles muy personales y procuro no entrar, pero ciertamente que yo creo que la ocasión lo merece porque valoramos una situación desde unas hipótesis muchas veces que se alejan tantísimo de la realidad y lo que queda un poco de manifiesto, un poco patente, es el hecho de que siempre se genera se valoran las cuestiones desde la desconfianza y desde un poco la maledicencia. Y precisamente eso es lo que yo quería aclarar y que bueno, que sigo insistiendo en que no ha habido ninguna cosa oscura. Es que no sé, parece que ustedes siempre se retroalimentan en esa percepción del oscurantismo y yo creo que es mejor ir por la vida de manera transparente, de manera abierta, de manera franca. Bien, dicho lo cual,
paso a contestarle al que se le conoce en el pueblo de Jerez de los Caballeros como el eterno aspirante, porque ya lo intentó en el 95, lo volvió a intentar, luego parece ser que hubo unas turbulencias dentro del partido y finalmente tuvo que salir o lo invitaron a salir, algo así parece que pasó. Y entonces, bueno, pues el eterno aspirante, le comento lo siguiente. Primero, que yo no me he llevado nada de nadie, no como usted que se llevó 9.000 euros a través del cobro de asistencia a juntas de gobierno, cuando usted estaba en calidad de invitado y sabía que no podía cobrarla, y aún así se las llevó. Eso para empezar. Luego, continuando, yo no me he llevado ningún voto ni nada por el estilo, porque pasa lo siguiente, que tan legítimo, ya lo repito como un mantra, porque como ustedes siempre sí, con el mismo mantra, pues yo me apunto al barco. Y entonces también lo repito como un mantra. Resulta que tan legítimo es hacer una coalición de partidos para desplazar del gobierno a un equipo de gobierno, a un único partido. Eso es tan legítimo como que se hizo, y tan legítimo es la moción de censura. Ambas cuestiones forman parte del ordenamiento jurídico y precisamente estamos dentro de la legalidad. Si no estuviésemos dentro de la legalidad, no podríamos estar ahora mismo en la situación en la que estamos. De todas formas, les recuerdo que es que fueron ustedes los que me echaron del equipo de gobierno. Y me echaron del equipo de gobierno porque no quisieron que que desde la Concejalía de Patrimonio se arreglase la Torre Sangrienta, porque no consideraban que era una cosa prioritaria. Y entonces ya lo único que me quedó por hacer es lo que hice. Y entonces ustedes me expulsaron del equipo de gobierno, me quitaron todas las delegaciones. Entonces hay que hacer un poco de memoria y no dar una visión sesgada, que es lo que suelen hacer por otra parte ustedes, y yo creo que es con el ánimo de confundir a la ciudadanía. Espero que la ciudadanía sepa darse cuenta de las cuestiones reales que están pasando en el pueblo. Por otra parte, lamento profundamente cómo usted se expresa, porque detrás de cómo usted se expresa, lo que hay son juicios de valor y lo que hay son calificar a unos y a otros tal, ¿no? Entonces usted ha dicho algo así, y ya de todas formas en el acta se verá, usted ha dicho algo así como que sí que tiene la sensibilidad por los trabajadores, porque entre ellos tienen muchos conocidos. Mire usted, yo no estoy en el ejercicio de la función que me corresponde actualmente. Yo no valoro si es conocido o no es conocido un trabajador, si es más amigo o es menos amigo. Tampoco valoro si me cae bien o no me cae bien. Yo simplemente lo que valoro es que son trabajadores municipales. Precisamente que yo tengo un área que es precisamente la de personal, donde yo valoro a todos los profesionales municipales por el trabajo que desempeñan y porque, obviamente, en primer lugar son personas. Pero ya les recuerdo que es que no solamente es que se valoren por ser conocidos o no conocidos, sino que ya les recuerdo a usted que vivimos, afortunadamente, en un Estado social, democrático y de derecho. Y esto es fundamental, porque precisamente el que vivamos en un Estado de derecho es lo que nos faculta para poder acudir a las instituciones siempre desde una perspectiva de la legalidad. Y precisamente aquí estamos para trabajar por la legalidad y dentro siempre de las normas democráticas y de derechos que nos hemos dado todos los españoles. Entonces, les recuerdo que no se toman las decisiones por si me caen bien unos trabajadores u otros, o si tengo conocidos o no tengo conocidos. Resulta que esas personas, esos trabajadores municipales, tienen unos derechos laborales, y esos derechos laborales se tienen que respetar, porque vivimos, les repito, para que no se lo olvide, lo tenga siempre en cuenta, usted que es muy reiterativo en sus intervenciones, pues yo me reitero y le vuelvo a repetir que vivimos en un Estado democrático, social y de derecho, ¿vale? Y luego, sí que me gustaría que una cuestión tan importante como es el tema del personal, donde uno tiene que tener, aparte de sensibilidad, una serie de conocimiento, que fuera más preciso a la hora de hablar. Porque ¿sabe qué ocurre? Que es que usted está mezclando lo que es la modificación del RPT, que deviene precisamente por una cuestión técnica, de lo que es un proceso de estabilización, donde efectivamente
viene también marcado por la ley y son dos cuestiones completamente distintas. Entonces, por favor, estaría bien que antes de usted pronunciarse en el pleno, que por lo menos supiera de lo que está hablando. Sería interesante. Y nada más por mi parte, de momento. Gracias, señora Cordobés. Señor Gordillo. Bueno, yo es que pensaba que estábamos hablando de las alegaciones que se habían hecho a la aprobación de la modificación con respecto a la relación de puestos de trabajo y de la plantilla de personal, no de lo que acusando que se llevó uno, que si la justificación del pleno extraordinario. Si el pleno extraordinario era extraordinario y urgente, y ya desde hace tiempo había varias personas que no se podía celebrar porque no se podía incorporar de forma presencial en el salón de plenos del ayuntamiento, pues se podía haber convocado ese mismo día que se presentan las alegaciones o cuando los informes hubieran estado listos, al día siguiente de forma telemática para hacerlo. No una semana después, bueno, una semana después no, miento. Las alegaciones se presentan el día 21 de junio y el pleno se está celebrando el 6 de julio. O sea, 15 días después. Y una semana después de convocar el pleno. Si ese pleno no se podía celebrar de manera telemática, presencial, pues que se hubiera hecho de manera telemática. Y después, con respecto a acusar a los diferentes compañeros de la oposición, está muy feo. Está muy feo. Porque si había algo que se ha hecho mal, entonces, con los informes preceptivos por parte de los técnicos del ayuntamiento y a posteriori se ve que hay un error, esa persona, la cual había estado recibiendo unas retribuciones que no sabían que no podía percibir, las han devuelto. No entiendo el acusar públicamente a ciertos compañeros, haciendo ciertos comentarios, porque creo que está muy feo. Muy feo, muy feo. Y después desconfianza, señora Cordobés, cuando estuvimos negociando para los presupuestos, eso que en 2020, el 6 de agosto del 2020, usted votó en contra de un equipo de gobierno con el que usted había firmado un pacto, pues cuéntame usted qué es la desconfianza. Creo que usted no está acreditada para hablar ni de confianza ni de desconfianza. Porque usted precisamente alegó, una vez que se puso encima de la mesa, venga, a pesar de que son unos presupuestos excepcionales, que quedan 4 meses para que termine el ejercicio económico, que quedan 3 meses para que se puedan disfrutar de los presupuestos porque tienen que estar en exposición pública, ser unos presupuestos extraordinarios porque había ayudas sociales debido a que fue el año en el que la pandemia nos ha afectado a todos muchísimo, que se hizo un gran trabajo y que ustedes nos acusaron que uno de los motivos de la moción de censura era que nosotros habíamos abandonado Jerez en la pandemia y ahí están los resultados, que los vecinos nos lo siguen agradeciendo. Usted no está acreditada para hablar ni de confianza ni de desconfianza. De lo que usted quiera, pero ni de confianza ni de desconfianza, porque usted dijo que ya no se fiaba, que ya ni aunque le diéramos el 40% de los presupuestos, porque el otro era para personal. Evidentemente. Ya ni aunque lo hubiéramos el 40% de los presupuestos, usted, para arreglar la Torre Sangrienta, usted estaba conforme. Pero bueno, vamos a centrarnos en el tema. Nosotros no vamos a votar en contra de las alegaciones, nos vamos a abstener porque estamos muy de acuerdo de que haya una participación ciudadana y de control a los órganos de gobierno. Creemos que es importante no vetar a los vecinos ni votar en contra de las alegaciones que los mismos hacen, debido a que es importante, como digo, que haya un control y una fiscalización y que haya aportaciones. Como bien ha dicho la señora Cordobés, estamos en un estado de derecho y los ciudadanos tienen derecho a presentar las alegaciones que crean oportunas y después debatirlas. Igual que los concejales que estamos aquí presentes también tenemos derecho a realizar nuestra vida laboral fuera de los horarios que ustedes, que viven todos prácticamente de la política, estoy mirando, bueno, menos el señor Ciria,
Estoy mirando la tele, sí, prácticamente de todo, menos el señor Ciria, pues que viven de la política, pues que tengan en consideración que hay personas que tenemos que conciliar la vida laboral. Por mi parte, nada más. Agradecer el trabajo tanto del vecino como de la señora secretaria, que en esta tarea, como ha dicho el señor Santana antes, que es un poco tediosa porque son muy técnicas. Nuestra sensibilidad absoluta con los trabajadores del ayuntamiento, que cuanto antes puedan ver resueltos los problemas y pueda haber tanto la estabilización como esta aprobación de la plantilla del personal y de la relación de puestos de trabajo de forma definitiva. Por nuestra parte nada más, muchas gracias. Gracias, señor Gordillo. Señor Boza. ¿Y cuánto tiempo tengo, señora Borrallo? No estoy contabilizando el tiempo. De acuerdo. Bueno, voy a ser rápido de todas maneras. Cuando digo que tengo conocido en el ayuntamiento es porque, lógicamente, no sé la situación de cada uno de ellos, pero sí con los que más relación tengo, pues, lógicamente, me transmiten algunas de sus preocupaciones, como por ejemplo, pues cuando se les abre expediente y cosas de estas, ¿no? Entonces, pues, teniendo sensibilidad, pues te preocupas de todas estas cosas y demás. Y no solamente nos preocupamos de los trabajadores del ayuntamiento, sino, como también le dijimos en el último pleno, de todos los jerezanos de Jerez que no tuvieron la oportunidad de presentarse a esos puestos de trabajo que ahora se están estabilizando. Fueron muchos padres de familia los que hoy podrían estar trabajando en el ayuntamiento, fueron muchos hijos de padres de familia de Jerez que hoy podrían estar trabajando en el ayuntamiento, y son muchas personas que no tuvieron la oportunidad de presentarse a esos puestos de trabajo. Y les recordamos lo de la última legislatura, que la mayoría de ellos los jueces le declararon en fraude de ley. Esos trabajadores contratados en fraude de ley, como saben, con todos estos derechos van a pasar a ser fijos. Pero hay que recordarle a todos nuestros vecinos que ellos no tuvieron la oportunidad de presentarse a esos puestos de trabajo, que a más de uno seguramente pues, vendría muy bien. Sobre el tema de las juntas de gobierno, sabe usted que está usted también afectada, pero como le ha dicho el señor Gordillo, estamos 4 concejales afectados, pero no es porque metiéramos la mano a llevarnos el dinero y que luego nos dijeran, que te han cogido con la mano metida el dinero. No, ahí fue el interventor el que autorizó esos pagos y la señora secretaria la que dijo que eso no era correcto. Y lógicamente hay concejales del Grupo Socialista, hay concejales del grupo no adscrito, que es el suyo, concejales del Partido Popular y este que está aquí hablando, que lógicamente hemos tenido que devolver lo que el interventor ha dicho que se equivocó. No creo que usted se equivocara cuando se fue de vacaciones con los importes del ayuntamiento al norte de España al inicio de la legislatura. Le recuerdo que en aquella reunión del entonces equipo de gobierno donde usted estaba, este que está aquí le pidió que dimitiera, que aquello era una desfachatez lo que había hecho, sin que tuviera conocimiento el resto de sus compañeros. Y sobre el tema de lo que no quiere enseñar usted, me acuerdo precisamente cuando hacía usted con las manos, 18 denuncias. Sensibilidad, señora Tránfuga, es que ¿qué nos va a decir usted? Y además le voy a decir sobre lo que está ocurriendo y que, como le dije al equipo de gobierno, a la señora Borrallo, en el pecado llevan la penitencia con usted, porque no es más que la puntita del iceberg de este equipo de gobierno. Y tengo aquí puesto unas anotaciones porque me llamó la atención el otro día cuando leí unas declaraciones de un compañero de la señora Borrallo en el Ayuntamiento de Badajoz, el señor Cabezas, que le hacía una crítica al equipo de gobierno y, con su permiso, pues le voy a tomar esas palabras. Me da la impresión que usted va a gobernar, me da la impresión que usted no va a gobernar la próxima legislatura. Porque este ayuntamiento es un auténtico desastre. Administrativamente no dan una. Hay contratos teledirigidos sin fraude de ley, gastos superfluos, concesiones administrativas abandonadas sin control. Hay destrucción del patrimonio, acuérdese del Alto del Empedrado y ahora del refugio de pescadores de Brovales. Hay puertas giratorias en su equipo de gobierno.
obras sin licencia de sus allegados. Intento decirlo todo muy bien para que suene bien, para que no se molesten. Hay fraccionamientos de contratos, como lo que hubo en las pistas deportivas de las pedanías. Tendremos oportunidad de hablar de eso. Hay reparo de la interventora municipal, que además, en el informe de levantamiento del reparo que firma usted, nos dice que iba a dar cuenta en la siguiente sesión plenaria. Ya pasó esa sesión plenaria y no dio cuenta, tenía que haber venido en un punto de orden del día. Es una falta de respeto, no solo a la legislación, sino al resto de su equipo de gobierno, de la corporación municipal y del resto de la población. Tiene un secretario particular insultador, se lo he dicho varias veces. Los proveedores no cobran. ¿Qué está pasando en el Ayuntamiento de Jerez? Que vienen a decirnos que no cobran. ¿Qué ocurre? Este ayuntamiento es un desastre y Jerez, Brogales, Baluengo y La Bassana no se merecen unos gobernantes como ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Boza. Lo he dicho bien, ¿no? Perfecto. Yo que veo los domingos cuarto milenio, pues más o menos así. Señor Santana. Creo que hacía tiempo que no veía un pleno con esta falta de, voy a decir, de sensibilidad, por no decir algo más gordo, ¿vale? Si se me permite. Si esta va a ser la dinámica de aquí a final de legislatura, porque parece que estamos ya en pre-campaña, como se dice en la calle, por lo menos en el arcón en el que yo me muevo, para mí no echéis garbanzo. No contéis conmigo para esto. La gente nos verá de aquí a unos minutos, a unas horas, no sé cómo se colgará este pleno, y verá, yo he tenido la curiosidad, otra vez no lo he hecho, de ir mirando las caras de todos, según hemos hablado cada uno de los miembros de la corporación, y les pido a nuestros vecinos que se fijen en las caras de cada uno. Voy a terminar muy pronto porque me he fijado también en las caras de los compañeros y compañeras de corporación que están haciendo un esfuerzo por estar aquí hoy, y voy a leer solo un poco por respeto también a mi equipo de trabajo y el respeto que me debo a mí mismo, el de mi trabajo realizado, en la línea que iba y voy a ser rapidísimo, ¿vale? Ni siquiera voy a leerlo literal por acabar en cuanto antes, porque además que tengo muchísimas ganas de acabar este pleno, se lo digo de corazón. En la primera alegación, lo que viene a decirnos el vecino es que no cuadraba un poco lo que se aprobó con lo que fue en el acta. Entonces, lo que sugiero es que para que no nos vuelvan a pasar estas cosas, sobre todo cuando hagamos modificaciones sobre la marcha, que le dejemos claro a la señora secretaria, porque entiendo que debe ser muy complicado sobre la marcha atender, y más un pleno como el de hoy, lo que hablamos cada uno y cada una, porque le dejemos claro a la señora secretaria qué es lo que debe de ir reflejado en el acta, porque le quitará trabajo a la señora secretaria, le quitará trabajo a cualquier vecino que presente alegaciones y nos quitará trabajo a todos de venir a aprobar o no aprobar estas alegaciones. En la segunda alegación también tengo mis dudas respecto a si debe haber informes de intervención o de secretaría en la aprobación inicial. Yo entiendo, legalmente no sé si es necesario, pero sí entiendo que sería que nos ayudaría a la aprobación inicial en saber cuál es la apreciación tanto de la señora interventora en este caso como de la señora secretaria. En la tercera alegación está claro que también que no existía, que no anexos de personal, no existía en la valoración de puntos asignados. En la cuarta alegación, desde mi desconocimiento, no entiendo muy bien, el máximo respeto, que quede muy claro, porque nunca quiero faltarle respeto a nadie, ni al vecino ni a la señora secretaria, que es una gran profesional. Pero no me tengo muy claro quién de los dos tiene razón en ese punto, porque somos humanos y todos nos podemos confundir. Y después en la quinta alegación, ya para terminar, está emitido. Sí, sobre las comisiones informativas, quiero hacer también un ruego, aunque no sea el pleno preceptivo porque no es ordinario. En mi caso, no suelo ir a las comisiones informativas
Entonces, rogaría que cuando nos llegan los expedientes de pleno, pues que viniera ya también el dictamen de las comisiones informativas, porque me ayudaría a la hora de decidir mi voto, saber también que se ha decidido en la comisión informativa. Y con esto desearle una pronta recuperación a todos los que se encuentren hoy mal de salud y a todos los demás, desearnos que en el próximo pleno cambiemos el tono y el talante. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Santana. Señora Cordobés. Bueno, contestándole al eterno aspirante, señor eterno aspirante, le diré que le pregunto que a quién le quitó usted la oportunidad de poder trabajar en el ayuntamiento cuando usted entró a dedo en su momento en Radio Jerez. Y luego sí que es verdad que está feo que usted responsabilice de todo al señor interventor accidental, que lo responsabilice de todos sus males. Está feo, porque es que parece que tiene usted manía persecutoria. Y la manía persecutoria es una mala práctica a la hora de ejercer un cargo público. Y usted está ejerciendo un cargo público. Eso tiene que tenerlo en cuenta. Entonces, flaco favor haremos al personal del ayuntamiento cuando usted pues, se mueve por filias y fobias y lo que causa es daño y perjuicio a profesionales que están trabajando dignamente y ganándose un salario y que claro, que parece que es que usted según le caiga bien o no le caiga bien, o si es conocido o no es conocido, entonces parece ser que es que tendrán que hacer todos los trabajadores un esfuerzo por conocerlo a usted para que no entre en ninguna lista negra. Y por otra parte, termino con esta parte, ¿vale? Con la parte así más fea y farragosa, como dice también el señor Santana, que yo cuando me fui a Navarra, me fui con un decreto de alcaldía. Y la próxima vez que de un pleno ya me encargo de colgarlo. No se preocupe usted para que lo vean todos los jerezanos. Que yo no me fui sin permiso, que yo me fui con un decreto de alcaldía. De otra manera no me hubiera podido mover. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, con respecto a lo importante, que al fin y al cabo son las alegaciones que se ha molestado en hacer este vecino, y con respecto a la primera, bueno, pero esa un poco se ha apuntado, ¿no? Que ciertamente sí que se hicieron, había una propuesta por parte de la alcaldía con respecto a las modificaciones que había que efectuar. Se detectó que había unas diferencias, se solventaron dentro del pleno del día 19 de junio, perdón, sí, no, ya me lío, si es del 19 de, a ver, era del 19 de mayo, sí. De mayo. Gracias, Sandra. De mayo, y bueno, como se solventaron in situ, pues luego simplemente hubo que hacer la modificación que con la aprobación de las actas del 19, que se aprobaron el día 31 de mayo, pues ya quedó subsanado el error, con lo cual ahí no hay ningún problema. Son cuestiones de correcciones que suelen pasar y tampoco tienen una gran, quiero decir que no hay una intencionalidad, simplemente que, como bien ha dicho alguno de ustedes, aquí muchas veces nos equivocamos, no pasa nada, todos somos humanos y hay que disculparlo. Con respecto a la segunda alegación, se habla bueno, que hay una serie de trámites que se tienen que cumplir para la aprobación de la modificación de RPT y de plantilla. En este sentido, claro, yo creo que hay que diferenciar dos cuestiones. Primero, la RPT es un documento organizativo de la administración local, que es potestativo de la administración en concreto, si lo quiere realizar o no lo quiere realizar, pero es potestativo. Y la plantilla de personal es un documento financiero, económico, tiene un carácter presupuestario, con lo cual ese es ineludible y se tiene que hacer sí o sí, tal. Entonces, bueno, aquí se viene un poco a plantear que no consta una memoria de alcaldía donde se deje patente que hay que hacer una modificación de la plantilla. ¿Y qué ocurre? Primero, que como ya he explicado anteriormente en la intervención inicial, la modificación deviene precisamente por un reparo de la señora interventora, también en el mes de mayo. Y a partir de ahí, la memoria ya se entiende justificado por parte de la interventora que no se pueden pagar las nóminas
porque hay que hacer una serie de modificaciones. Esa serie de modificaciones se hace una propuesta, se traslada al pleno, bueno, se comunica también, obviamente, al comité de empresa para que lo valore, lo valide, efectivamente así fue, y luego eso se traslada al pleno y se aprobó. ¿Qué ocurre? Que hay que diferenciar dos cuestiones, ¿no? Porque cuando uno aprueba una modificación de la RPT, lo que estamos aprobando es la modificación en un documento de carácter organizativo. Y cuando hablamos de la plantilla, es un documento de carácter, como he dicho, presupuestario. ¿Qué ocurre? Que con respecto a la RPT hay un trámite que pasar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el trámite? Primero se hace la propuesta, se aprueba, luego se da un periodo de alegaciones, se resuelven esas alegaciones, que precisamente en eso es en lo que estamos hoy, y a partir de ahí, cuando una vez resuelta, se publica en el boletín para su aprobación definitiva. En todo este trámite no se puede aprobar una modificación de la plantilla. Para empezar, esto también viene a colación, si no recuerdo mal, de la alegación tercera, de la reclamación tercera. No se puede hacer nada, no se puede modificar nada en la plantilla, ni sueldo, ni nada de nada, hasta que no es firme la resolución del Pleno. Y entonces, como todavía no es firme, porque precisamente para darle esa firmeza para lo que estamos hoy aquí, pues entonces es complicado el que se pueda hacer, unificar la modificación de la RPT con la modificación de la plantilla. Es complicado porque es que van íntimamente relacionadas, pero son dos cuestiones totalmente diferentes, porque como vuelvo a repetir, una es organizativa y otra es presupuestaria. La tercera, bueno, se hace alusión a que no está cuantificada en euros. Y bueno, y luego en este sentido, bueno, también con eso, bueno, no voy a enredar, es que si lo explico todo va a ser igual más farragoso, pero lo que viene a decir el informe de la señora secretaria es que el ciudadano ha aplicado un artículo concreto del texto refundido de Haciendas Locales, sí, y lo que hay que aplicar es otro texto. Entonces, ¿qué pasa? Que según el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986 señala que deberá seguirse el procedimiento previsto para la aprobación de presupuestos. Esto se refiere al procedimiento regulado en el artículo 169, es decir, aprobación inicial, trámites de información pública de 15 días y aprobación definitiva, que es lo que venía a decir antes. Que me he pedido de línea, perdón. Y aprobación definitiva transcurrido en el mismo, por lo que debería desestimarse igualmente la alegación al entenderse que se ha seguido el procedimiento establecido y no proceder la obligación de exigencia de la memoria de alcaldía a la que hace referencia el ciudadano. Con respecto a la tercera alegación, la señora secretaria considera que no es el momento procesal para reclamar sobre la plantilla, por lo que he explicado, por eso decía que he mezclado un poco la segunda con la tercera reclamación, que no es el momento procesal para la reclamación sobre la plantilla, porque las reclamaciones sobre la plantilla se tienen que hacer cuando se publica la plantilla con los presupuestos. Y como este momento no es ese, no estamos hablando de eso, estamos hablando de una modificación de la RPT, pues evidentemente no es preceptivo, por eso es que también se desestima, ¿no? En la cuarta, a ver, se dice que se manifiesta, bueno, que puede haber una manifiesta insuficiencia en cuanto a los ingresos del ayuntamiento para absorber el cambio que pueda suponer en el gasto de personal. Bien, en este caso es que hay un error, partimos de un error de base, ¿no? Que el planteamiento que hace el ciudadano es que
se incorporan 4 en la plantilla del ayuntamiento, habría ahora 4 personas en un servicio en concreto, y resulta que no es el caso. Se han hecho 2 modificaciones se han incorporado, se han hecho 2 modificaciones de la RPT que han supuesto una inclusión de 2 trabajadores, que ha supuesto la inclusión de 2 plazas en la relación de puestos de trabajo, procedentes de la propia plantilla que ya está publicada en el boletín oficial de la provincia. Como digo, la plantilla del ayuntamiento se publica junto con los presupuestos. Ahí figura, en la relación del personal en plantilla, figuran 2 personas, 2 plazas, 2 puestos de trabajo, y esos 2 puestos de trabajo precisamente son los que se incorporan a la relación de puestos de trabajo. Entonces, y previa amortización de otros tantos puestos de trabajo en la misma RPT. Con lo cual, no se ha procedido a meter a 4 personas, como dice la reclamación cuarta de Ciudadanos que estamos diciendo. Y con respecto a la quinta, que solicita que se hubiera aportado el dictamen de la comisión informativa, resulta que como han sido todos plenos extraordinarios, en los plenos extraordinarios, como todos sabemos, no se producen las comisiones informativas. Entonces no se puede hacer un dictamen de la comisión informativa cuando no se ha celebrado ninguna comisión informativa. La señora secretaria, cuando toque, si lo estima técnicamente, pues ya aportará los dictámenes técnicos, pero en esta cuestión es imposible porque no ha habido comisiones informativas, con lo cual no puede dictaminar nada al respecto porque no se han realizado. Y de todas formas, si hay algún error en el que haya incurrido y me pueda corregir la señora secretaria como técnico, pues yo estaría encantada. Muy bien, muchísimas gracias. Nada. Bueno, pues me sumo un poco a las palabras del señor Santana, y mire que hoy yo no he abierto la boca, con lo cual entiendo que lo que usted hoy reconoce es que se avergüenza de la actuación de los que antes fueron sus compañeros o algunos de sus compañeros los que han intervenido, porque efectivamente siempre al final se refiere a mí. Yo hoy pues todavía no he tenido la ocasión ni siquiera de intervenir, así que yo también me avergüenzo, con lo cual pues le entiendo perfectamente y lo comparto con usted. Al final, este pleno, que bueno, pues en principio podíamos haberlo debatido punto por punto, podíamos haber hecho, como dije al principio, todas las intervenciones pertinentes y oportunas en referencia a esas alegaciones que se presentan, pues bueno, quitando ahora mismo la intervención de la señora Cordobés, que ha sido la que ha centrado el pleno en esas alegaciones, pues básicamente pues, se ha hablado un poco de todo. Nos han llamado, bueno, hemos podido escuchar de todo para que ustedes sientan la vergüenza. Puertas giratorias, colocaciones a dedo, fraccionamientos de obras, bueno, en fin, pues todas esas lindezas que pleno tras pleno, pues tenemos que escuchar, tenemos que soportar y tenemos que aguantar. Y como dicen que ofende quien puede y no quien quiere, pues ni siquiera voy a entrar a rebatirlo, porque bueno, esto va a quedar publicado en unos instantes y que bueno, que cada vecino vea cuál ha sido la actuación. Para resumir, se presentan unas alegaciones a esas distintas modificaciones que se habían venido haciendo por un motivo en el que no estaban bien esos puestos de trabajo, no estaban bien definidos. Cuando entra la nueva interventora, pues nos dice de qué manera corregirlo y nosotros de la manera más rápida posible para que los trabajadores del ayuntamiento puedan seguir cobrando sus nóminas de manera regular, lo traemos al sitio que es precedente para ese cambio, que es el pleno. Se aprueban por pleno con su plazo de exposición pública, por supuesto con el periodo de exposición para que todos los vecinos o todas aquellas personas que estén o no interesadas quieran hacer sus alegaciones,
Hoy vienen las alegaciones. Si le digo que desde el día 21 de junio hasta hoy, que han pasado 15 días, a mí me parece que hemos sido, pues en este caso, los informes jurídicos que se han realizado, que son unos informes que necesitan un estudio, han sido rápidos y ágiles. No hemos tardado nada. En cuanto que han estado esos informes, lo traemos para su aprobación definitiva una vez que se contesten estas alegaciones, como siempre viene pasando. Entiendo que no les ha gustado la hora, no les ha gustado por la mañana, no les ha gustado por la tarde. En las comisiones, aclararle al señor Santana que, como usted sabe, pues siempre se reserva, la mayoría de las veces se reservan el voto y tampoco se aporta nada en esas comisiones. No obstante, lo reflejaremos cada vez que se haga esas comisiones para que vean ustedes que efectivamente se reservan el voto y que no hay ninguna aportación dentro de las comisiones, porque libremente podemos decidir debatirlo en el pleno y así se hace por parte de la mayoría de los miembros que asisten a esa comisión. Y por lo demás, pues decirle que nosotros estamos encantados, como siempre digo, de que se hagan aportaciones, de que los vecinos estén atentos a nuestros plenos. Seguro que si fueran más interesantes y no nos basáramos en la misma réplica de siempre, que ya aburre, entiendo, a todo el vecindario, que al final desconectarán, ¿no? Porque es lo mismo desde que entramos después de la moción de censura, tan repetitivo, pues seguramente habría más aportaciones por parte de más vecinos. Y por supuesto que nosotros no vetamos la participación a ningún vecino. De hecho, aquí traemos hoy las alegaciones, 11 folios de alegaciones que se contestan en un informe jurídico. Lo que no podemos hacer es, si estas alegaciones son técnicas, porque son técnicas única y exclusivamente, aquí no hay nada político, nosotros tendremos que basarnos, pues efectivamente, en esos informes jurídicos. Esos informes jurídicos dicen que se desestimen porque no proceden esas alegaciones, oye, que muy bien hechas, que nosotros lo agradecemos, pero es que los informes nos dicen que la desestimemos. Nosotros con esto no vetamos a nadie, simplemente nos guiamos. Como es algo totalmente técnico, nosotros nos guiamos por los informes técnicos. Así que bueno, una vez que se han contestado a las 5 alegaciones que ha presentado en este caso el vecino, todas ellas en referencia, como vuelvo a repetir, a esas modificaciones de la RPT de los puestos de trabajo, que nos urgía resolverla para que sigamos con el normal funcionamiento de las nóminas de los trabajadores del ayuntamiento, pues bueno, para nosotros era algo totalmente urgente, totalmente necesario, y ahí está nuestra sensibilidad con todo el personal del ayuntamiento. Lo que me queda más claro pleno a pleno, según las declaraciones, en este caso del señor Boza, es que si les hubiera tocado a vosotros, a ustedes, en este caso, hacer ese proceso de estabilización, no se lo hubieran puesto tan fácil a los trabajadores, porque pleno tras pleno, usted con ese coraje dice, están ocupando un puesto de trabajo los trabajadores de nuestro ayuntamiento que le han quitado la oportunidad al resto de los vecinos. Que cada uno saque sus propias conclusiones, pero bueno, afortunadamente esto queda grabado para sus amigos y para los que no lo son, para todos. Vamos a pasar ahora a las votaciones por parte del Grupo Socialista. Señora Sánchez. Votos. ¿Qué es lo que se va a votar? Sí, voto a favor de desestimar, como dice el informe jurídico, las alegaciones. A favor de desestimar las alegaciones, según el informe jurídico. Señor Ciria. A favor. Señora Pitel. A favor. Señor Trejo. A favor. Señor de la Cruz. A favor. Señora, mi voto también a favor. Señora Rosa. Abstención por los motivos que se han expuesto. Señor Gordillo. Abstención. Señora Cumbreño. Abstención. Señor Boza. En contra.
Señor Santana. Abstención. Señora Cordobés. A favor. Muy bien, pues quedan desestimadas las alegaciones con el voto a favor del Grupo Socialista, la concejal independiente, la abstención del Grupo Popular, Unidas por Jerez, y el voto en contra de Ciudadanos. Pues siendo las 18:25, damos por finalizado el pleno y desde aquí desear una pronta recuperación a los miembros de esta corporación que se encuentra convaleciente. Muchísimas gracias a todos.